Bueno, entonces decíamos que la epidemiología tiene diferentes definiciones. La más aceptada es la de Matt Mahon, un gran epidemiólogo. Entonces él habla de que la epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de salud de enfermedad en la población humana a fin de asegurar una racional planificación de los servicios de salud, la vigilancia de la enfermedad y la ejecución de programas de prevención y control. Entonces es un concepto amplio en donde en una primera parte a la epidemiología o al estudio de la epidemiología le interesa un poco la forma como se distribuye la enfermedad en una población, ¿verdad? Le interesa saber las edades de afectación de una patología, le interesa saber el sexo, ¿verdad? Que es más afectado, el masculino, el femenino, le interesa saber la procedencia, de qué barrio, de qué zona, de qué departamento, de qué región del país, ¿verdad? Aparecen los casos o están apareciendo los casos. Entonces, le interesa un poco todo este tema de la distribución de las patologías. Y también estudia los determinantes de la salud. Determinantes de la salud y enfermedad en la población humana, que es todo un capítulo de la salud pública y de la epidemiología, hablar de determinantes de la salud. Determinantes de la salud se refiere un poco a los problemas sociales, económicos, políticos y culturales que afectan a una población en general, a una comunidad, a la comunidad en estudio. Y entonces, cómo todo eso al final, ¿verdad?, tiene una repercusión en la salud de la población, ¿verdad? Si la población no tiene trabajo, hay pocos ingresos, no tiene buena vivienda, no tiene buena vestimenta. Entonces, todo eso al final genera un problema de salud en la población, ¿verdad? Y allí entonces coexisten un poco un problema entre salud y enfermedad. O sea, las personas de un momento, ¿verdad?, de un momento de salud pueden pasar al estado de enfermedad. Y cuando muchas personas pasan a un estado de enfermedad, entonces allí, ¿verdad?, podemos hablar de lo que se llama epidemia, o sea, un aumento inusitado de casos en una población humana, la cual es motivo, ¿verdad?, de estudio para el epidemiólogo. Entonces, estudio de la distribución, cómo se distribuye, en qué personas, a qué edades, de qué sexo, de qué procedencia, los problemas sociales, económicos, políticos y culturales que afectan a una comunidad, que podría llevar a romper un poco ese balance entre salud y enfermedad, llevar a una comunidad a tener mayor enfermedad de la debida, ¿verdad?, un número inusitado de casos, y entonces esto es lo que genera el llamado epidemia, ¿verdad?, o lo llamado epidemia. A fin de asegurar, dice, una racional planificación de los servicios de salud. A mí me interesa saber qué población es la afectada, grupo de edades, me interesa saber la procedencia, porque en base a eso, eso me va a dar la base o los datos necesarios para planificar mi servicio de salud. Entonces, en una población, por ejemplo, que necesita o que tiene casos de embarazadas y donde no hay servicios materno-infantiles, entonces es prioridad de que en esa comunidad se pueda establecer, eh, establecer un hospital, ¿verdad?, materno-infantil. Pero así también tenemos que formar los profesionales, ginecobstetras, pediatras, neonatólogos, ¿verdad? Y entonces, de alguna forma, le da al Ministerio de Salud la posibilidad de planificar, de planificar tanto el establecimiento de salud como los recursos humanos necesarios eh, para poder ayudar, ¿verdad?, a esa población en base a las necesidades que tenga, ¿verdad? O de repente yo encuentro una población
que tiene muchos hipertensos, muchos diabéticos. Entonces, a esa población, la planificación tiene que ir dado más bien hacia especialistas en esa área, cardiólogos, diabetólogos, endocrinólogos. Entonces, pero eso, cómo yo puedo planificar eso? Solamente en base al conocimiento de las patologías prevalentes en una comunidad. Yo tengo que saber entonces cuántos hipertensos hay, cuántos diabéticos, ¿verdad? Personas con cáncer, las patologías infecciosas, ¿verdad? Y en base a eso, entonces se hace todo un estudio epidemiológico, ¿verdad? Que se llama análisis de situación de salud, por la famosa ASIS. Y entonces, en base a esto, se planifica el tipo de establecimiento de salud y el tipo de, o las especialidades, ¿verdad?, de los profesionales que van a acudir a esas regiones. Entonces, en un segundo punto, lo que le interesa a la epidemiología es asegurar, dice, una racional planificación de los servicios de salud. También la vigilancia de la enfermedad. Existen enfermedades que son prevalentes y algunas que son raras en una comunidad. Entonces, se tiene todo un sistema de vigilancia de la salud o vigilancia de las enfermedades y que está básicamente montado sobre 32 patologías, ¿verdad?, que son de seguimiento, algunas de seguimiento diario, otras son semanales y otras son de tipo mensual. Entonces, hay toda una red de equipos de vigilancia epidemiológica que le hacen el seguimiento a estas patologías. Ahí tenemos entonces las infecciones respiratorias, tenemos las infecciones gastrointestinales, ¿verdad? Después están las enfermedades producidas por vectores, ¿verdad? Ahí entra todo el tema de dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, después están las meningitis, hepatitis, etc. Entonces ahí en total hay 32 patologías. Cada una de ellas tiene una ficha de notificación y se establece, ¿verdad?, en los hospitales un equipo de epidemiología, ¿verdad?, o de investigación epidemiológica, que son las personas encargadas de colectar tanto las fichas como también las muestras necesarias. Las muestras se envían a nivel laboratorial y las fichas se envían a la Dirección General de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública. Entonces, a nivel nacional, a partir de las unidades de salud de la familia, ¿verdad?, que es vamos a decirle, la primera puerta de entrada de la población al área de salud, después siguiendo a los hospitales distritales, los hospitales regionales y finalmente los hospitales nacionales, ¿verdad?, o de cuarto nivel. Cada uno de ellos, en menor o mayor grado, tienen una red de vigilancia epidemiológica. Entonces, ellos cuentan con las fichas epidemiológicas para esas 32 patologías y de acuerdo, entonces, a la captación de casos a nivel hospitalario, se toman las muestras, se llena la ficha y eso se notifica al ministerio. Como les digo, algunas son de notificación diaria, como tipo dengue, zika, meningitis, neumonías, ¿verdad? Otras son de notificaciones semanales y algunas son de notificaciones mensuales. Y entonces puede ocurrir, ¿verdad?, que pase de un eslabón a otro. O sea, unidades de salud de la familia informan a su hospital distrital, el hospital distrital eleva el informe, envía el informe a sus hospitales regionales. En la región, en algunas regiones ya se cuenta con una unidad epidemiológica regional y después todas las regiones envían su informe a la Dirección General de Vigilancia de la Salud. Vale decir que la Dirección General de Vigilancia de la Salud, ¿verdad?, donde está ahora el doctor Guillermo Sequera, es el director, es el centro que aglutina, ¿verdad?, toda la información proveniente a nivel país. Y allí en la DGVS, en la Dirección General de Vigilancia de la Salud, otra vez están
divididos, ¿verdad?, por sectores. Hay personas que hacen el análisis de las enfermedades respiratorias, hay personas que hacen el análisis de las enfermedades gastrointestinales, hay personas que trabajan en el área de los vectores. Ahí tenemos, por ejemplo, Hanta, tenemos Leishmania, ¿verdad? Tenemos todo el tema de arbovirosis. Entonces, hay diferentes equipos que realizan un análisis de la información. Y una vez que procesan ese análisis de la información, sacan unos boletines. Esos boletines creo que están saliendo semanalmente, quincenalmente más o menos. Hacen un análisis de la información y eso lo van, luego tienen que hacer lo que se llama el feedback o retroalimentación. O sea, tienen que volver a enviar a las regiones a nivel distrital y los distritos envían otra vez a sus unidades de salud de la familia. Y también, en una forma un poco más, no tan técnica, ¿verdad?, no tan científica, también hay un reporte a la población en general. Entonces, básicamente para que ustedes manejen un poco el tema de la vigilancia de la enfermedad. La vigilancia de la enfermedad es muy importante. Yo, en mi época cuando era residente de pediatría y cuando hacía mucho pediatría, no le prestaba mucha atención y me parecía así como algo medio que no era mi trabajo y bueno, ¿para qué, verdad? Pero a lo largo de los años me fui dando cuenta, ¿verdad?, de su importancia, porque en la medida que nosotros notificamos casos, ¿verdad?, de algún caso de meningitis, de algún caso de dengue, ¿verdad?, ahora las enfermedades respiratorias, ¿verdad?, con SARS-CoV-2, entonces me doy cuenta de la importancia, porque el hecho de que nosotros notifiquemos al Ministerio de Salud, eso es más o menos como empieza una cascada de acciones posterior a esa notificación. En el caso, por ejemplo, si notificamos dengue, entonces el equipo de CENEPA, más un equipo de la región sanitaria, ¿verdad?, el Hospital de Clínicas, como que están entre San Lorenzo, Fernando de la Mora, le corresponde a la 11ª región sanitaria. Entonces, de la región sanitaria sale un equipo epidemiológico regional, junto con CENEPA, ¿verdad?, y deberían ir o van, ¿verdad?, al barrio del cual procede esa persona, ¿verdad?, a la comunidad del cual procede esa persona que nosotros notificamos, y entonces se hace lo que se llama un bloqueo. Se hace fumigación, destrucción de criaderos, búsqueda de febriles, levantamiento de fichas, ¿verdad? Se hace todo un estudio a ese nivel, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, notifico un caso de varicela, un caso de una probable polio, ¿verdad?, parálisis aguda flácida le llamamos, entonces eso hace de que desde la región sanitaria vaya un equipo epidemiológico, ¿verdad?, en la zona, ¿verdad?, donde apareció el caso, y entonces se va a hacer levantamiento de febriles, se va a verificar, se va a hacer un censo, ¿verdad?, de la población menor de 5 años, ¿verdad?, se va a empezar a hacer la vacunación en esa zona, ¿verdad? Entonces, dependiendo mucho de la patología que yo notifique, eso genera una cascada de acciones del Ministerio de Salud, ¿verdad?, para poder hacer el bloqueo pertinente. De ahí entonces la importancia de vigilancia de la enfermedad. Pero así también no hay que tomar muy al vuelo o sin no darle mucha importancia y notificar nomás. Así, a mí me pareció que tenía un rash y era una alergia, pero a mí me parece que es sarampión. Entonces, yo tengo que saber que como consecuencia de eso que yo notifiqué, ¿verdad?, que yo puse ahí probable sarampión, ¿verdad?, entonces eso va a generar toda un movimiento, vamos a decir, a partir del Ministerio de Salud, que tiene que ir en esa zona, hacer el bloqueo, vacunación, ver si aparecen otros casos similares, ver casos febriles, ¿verdad? Entonces, es muy importante el tema de la vigilancia, ¿verdad? La toma correcta de muestras, remitir eso al laboratorio y también la ficha de notificación, porque como les dije, cada patología tiene una ficha de notificación que lo debemos enviar. El Hospital de Clínicas
Yo ya no estoy en el hospital de clínica, pero me imagino que debe enviar sus reportes a la 11ª región sanitaria, ¿verdad? Porque pertenece a esa región sanitaria, ¿no? Y a partir de la 11ª, eso va a ir a la Dirección General de Vigilancia de la Salud. Entonces, y por último dice, tiene que ver también con la ejecución de programas de prevención y control. ¿Por qué? Porque todo eso que yo supuse, ¿verdad? O sea, el conocer las patologías de una región, el conocer los determinantes de la salud, el conocer la vigilancia de la enfermedad, al final yo tengo que hacer una evaluación de mi servicio de salud. Ese hospital materno infantil que puse en tal localidad, ¿será que tiene funcionamiento? ¿Estará funcionando bien? ¿Le falta equipamiento? ¿Le falta insumos? ¿Le falta personal? Esos endocrinólogos que envié o ese cardiólogo, ¿verdad?, que está en tal ciudad, ¿será que es de utilidad? ¿No será que es más útil en otra localidad, ¿verdad?, donde hay más casos? O ese neumólogo, ¿verdad?, donde, no sé, a lo mejor hay una zona donde aparecen casos de tuberculosis o alguna afección respiratoria, a lo mejor ese es más importante, ¿verdad? O mi campaña de destruye tu criadero para que no tengas dengue, o eh, lávate las manos, cuando vas a toser, hazlo en el ángulo interno del codo, distanciamiento social, ¿verdad? Son todas acciones de prevención y control. ¿Será que está funcionando? O sea, yo tengo que, en epidemiología se hace a través de una evaluación de esto, y entonces estas cuestiones son dinámicas, ¿verdad? Ahora ustedes se van a dar cuenta en SARS-CoV-2, ¿verdad? Por ejemplo, el doctor Sequera habla de repente dice, quedémonos en casa. Ahora dice, salgamos pero con cuidado. O sea, los mensajes desde el punto de vista de la prevención son dinámicas, ¿verdad? Van cambiando de acuerdo a la situación de salud o de acuerdo a la situación de la epidemia en la que nos encontramos. Entonces, eso también tiene que ver con epidemiología. Entonces, distribución de la patología en la comunidad, los determinantes sociales, los determinantes económicos, políticos, culturales de una comunidad son importantes. Es importante planificar racionalmente los servicios de salud que deben estar en las localidades o en las regiones. Es importante la vigilancia de las enfermedades que yo hago en los hospitales, y también hay una vigilancia que se hace en la comunidad, ¿verdad?, que es la vigilancia activa. Es importante la ejecución de la evaluación, diría yo, de los programas de prevención y control que yo estoy enviando a la población, ¿verdad? Esos mensajes que estoy enviando a la población son útiles para ciertos momentos, pero después, como les digo, es dinámico y tiene que cambiar. Entonces, McMahon define un poco la epidemiología en todos estos puntos. No sé si estamos bien, Lilian, allí. Hola. Fátima, Lilian, Susana. Doctor, estamos bien, estamos escuchando. Ok. Sí, se entiende bien, doctor. Bueno, qué suerte. Porque estaba hablando así medio solo para decir. Bueno, entonces, ¿para qué sirve la epidemiología? Entonces, conocer la distribución de los eventos, los determinantes del proceso salud de enfermedad, planificar racionalmente los servicios, ejecutar programas de prevención y la evaluación de intervención en los servicios de salud. ¿Qué es la salud? ¿Verdad? En 1948, 3 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, hubo una gran reunión, ¿verdad?, a nivel mundial, y en la Carta Magna de la Organización Mundial de la Salud se determina o se define la salud como un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente, y no la simple ausencia de enfermedad. Entonces, para decir que una persona es saludable, tiene que serlo desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psíquico, ¿verdad?, o mental, y desde el punto de vista social, entendiendo al ser humano como un ser social. El individualismo en sí no es bueno para el ser humano.
Entonces, completo estado de bienestar físico, mental y social, ¿verdad? Y la gran epidemia de este siglo XXI se sabe que es la parte mental, ¿verdad? Hay muchos casos de depresión, ¿verdad?, que llevan al suicidio, ¿verdad? Hay muchas enfermedades mentales actualmente. Entonces, esa es considerada una gran epidemia, o son patologías, vamos a decirle, prevalentes en nuestra época, ¿verdad? Y para hablar de que una persona es saludable, entonces ustedes se darán cuenta, es complicado, es difícil, ¿verdad? Porque es muy, muy difícil que una persona esté físicamente, mentalmente y socialmente con su bienestar, ¿verdad? O sea, para hablar de salud de una persona. Entonces, de repente uno puede estar medio físicamente bien, ¿verdad? Pero está depresiva, está bajoneada, ¿verdad? Y bueno, entonces allí esa persona ya no podría ser considerada una persona con salud, una persona saludable. Y también socialmente, ¿verdad? Tiene que estar adaptada a la persona. Hay muchas personas que físicamente están bien, mentalmente, ¿verdad?, aparentemente están bien, pero no tienen capacidad de interrelación social, ¿verdad? Entonces, allí también no podemos hablar de que esa es una persona saludable. Abriendo por nuestra mente, entonces tenemos que mirarle a la persona desde el punto de vista física, desde el punto de vista mental y social, ¿verdad? Y allí, o sea, si hay bienestar en esos tres niveles, entonces hablamos de personas saludables. Y esto ya en 1948, fíjense, hace casi 70 años atrás, la Organización Mundial de la Salud definía a la salud de esta forma. Y que es la que hasta actualmente se mantiene, ¿verdad? En 1961, un poco, casi 13 años después, se reúne, o sea, en las Naciones Unidas se define lo que se llama pirámide de salud y bienestar de una comunidad. Se define una pirámide en 1961 y fíjense que transcurrieron ya casi, no sé, 50, 60 años de esto y sigue tan vigente esta pirámide que voy a compartir con ustedes, ¿verdad? La pirámide de la Organización de las Naciones Unidas habla un poco de que en toda población que está allí en la base, toda población que está en la base, dice que cuenta con recursos naturales, ¿verdad? Cualquier población que a ustedes se le ocurra tiene sus recursos naturales, ¿verdad? Como dice la música, tiene sus aguas, tiene sus ríos, tiene sus cerros, ¿verdad?, tiene sus bosques. Entonces tiene sus recursos naturales que los debe aprovechar, pero de una forma correcta. Cualquier exageración en el uso de los recursos naturales repercute sobre esa población, llevándolo a aumentar la tasa de enfermedad que pueda tener. Recuerden eso, ¿verdad? Cualquier población cuenta con recursos humanos, pero si yo me voy a deforestar mis árboles, a contaminar mis ríos y arroyos, a empezar a usar los minerales de mi tierra así en forma exagerada, eso a la larga, y yo como personal de salud tengo que saber que mis hospitales van a empezar, que a mi hospital va a empezar a llegar personas enfermas. Entonces, el hecho de que la población no aproveche de buena forma sus recursos naturales conlleva inmediatamente, o sea, eso viene atado. Bueno, allí ven, gente. Valeria, Lilian. Sí, vemos, doctor. Ok. Entonces, dijimos el tema de los recursos naturales. En un punto superior o en una línea superior aparecen como tres variables que son la producción de una región o de un país, el trabajo que se ofrece y la comunicación y seguridad, ¿verdad? Comunicación, transporte y seguridad. Fíjense que estos son elementos desde el punto de vista económico y social muy importantes para una población, ¿verdad? Un país que no produce, que tiene un Producto Interno Bruto, ¿verdad?, bajo, que no tiene no le ofrece mucho trabajo a su comunidad, que no tiene buena comunicación,
buen transporte y buena seguridad, entonces también eso repercute en la salud de la población y genera mayor enfermedad de tipo depresiva. Entonces hay ciertas patologías que en base a estas variables pueden aumentar, y yo como personal de salud sé, ¿verdad?, que esas personas van a acudir al hospital. Entonces, yo como médico enseguida me voy a dar cuenta que si yo estoy en una región donde la gente no trabaja, ¿verdad?, no hay fuentes de trabajo, no hay comunicación, no hay seguridad, ¿verdad?, no hay mucha producción, entonces el número de personas enfermas va a aumentar. También la Organización de las Naciones Unidas habla de la recreación, ¿verdad?, que es importante que la comunidad trabaje, que la población trabaje, pero hay que ofrecerle siempre un tiempo de recreación, un tiempo de vacaciones. Por eso que generalmente en los contratos colectivos de trabajo de las sindicales obreras siempre está estipulado el tema de las vacaciones, y es un derecho del trabajador contar con vacaciones, porque la persona que se mantiene trabajando todo el tiempo y no tiene vacaciones, entonces corre el riesgo o un mayor riesgo de sufrir enfermedades, ¿verdad?, que una persona que trabaja realmente, ¿verdad?, pero que se toma su tiempo de vacaciones. Entonces, la recreación o vacaciones es un derecho del trabajador. También ingreso, ¿verdad?, el ingreso, el consumo y el ahorro, ¿verdad? El ingreso tiene que ser bueno. El ingreso tiene que ser en base al trabajo realizado y en base a la formación de las personas. Entonces nosotros, una onda comunista, ¿verdad?, no podemos hacer un corte raso, ¿verdad?, y al ingeniero, al médico, al albañil, a todo el mundo ofrecerle el mismo ingreso, sino que tiene que ser en base a la formación de la persona, ¿verdad?, y a la capacidad de la persona. Y hoy en día se habla mucho del talento, la creatividad, la innovación, ¿verdad? Entonces, todo eso lleva a aumentar el ingreso, ¿verdad? Eso es en una sociedad capitalista, ¿verdad?, donde el más ingenioso, el más hábil, el más capaz, es el que se lleva, vamos a decirle, los mayores ingresos, ¿verdad? Y así sucesivamente va disminuyendo el ingreso de acuerdo a que una persona tenga menor formación, ¿verdad? También, si es que yo ofrezco un mayor ingreso a mis habitantes, eso también va a llevar a un mayor consumo de los productos, y también tengo que tener una capacidad de ahorro. Una población o un país que no tiene trabajo, que tiene ingresos bajos, que prácticamente no hay consumo en la población y no tiene la posibilidad de ahorrar, entonces yo enseguida me voy a dar cuenta de que esa es una población con tendencia a enfermarse, y un mayor número de personas van a llegar al hospital. Y también habla de las libertades humanas, ¿verdad? La libertad de reunirse, la libertad de hablar, de dar mis opiniones, de hacer mis reflexiones, ¿verdad? No en un estado de miedo, ¿verdad?, de que yo no puedo hablar, no puedo opinar, qué dirá fulano, o a lo mejor puede haber alguna represalia de algún director, de algún jefe. Entonces, cuando no hay libertades humanas, entonces el ser humano se siente reprimido, ¿verdad?, y la posibilidad de enfermarse es mayor. Entonces, poblaciones que aprovechan sus recursos naturales, que tienen trabajo, hay producción, tiene que haber vacaciones, como siempre, ¿verdad?, un derecho fundamental, buenos ingresos, posibilidad de ahorrar, posibilidad de consumir, ¿verdad?, me gusta tal ropa, tengo que tener posibilidad de comprar, ¿verdad?, los alimentos, etcétera, y tengo que tener libertades humanas. En un punto superior habla un poco de la seguridad social y la vestimenta. La seguridad social en el Paraguay abarca prácticamente un 20% de la población, ¿verdad?, que es el Instituto de Previsión Social más algunas entidades, ¿verdad?, como por ejemplo la ANDE, Cajuy en Itaipú, el ferrocarril, ¿verdad?, que prácticamente no existe, ¿verdad?, tienen unas pequeñas cajas de seguro social, y dentro de esas cajas de seguro social
se le ofrece al aportante, ¿verdad? A la persona a quien se le descuenta mensualmente de su salario un porcentaje, ciertos beneficios, ¿verdad? Y esos beneficios básicamente están contemplados cuando la persona necesite. Entonces, cuando la persona va a necesitar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando cae enfermo y no tiene la posibilidad de trabajar, entonces su caja de seguro social, a través de ese concepto de seguridad social, debería ofrecerle una remuneración o un dinero para poder solventar los gastos momentáneos hasta que bueno, vuelva a ser saludable y pueda trabajar. O de repente la persona, las mujeres, por ejemplo, se embarazan, tienen su hijo y entonces allí hay un seguro que se llama de maternidad, que se le paga a la mujer el tiempo necesario que tiene que quedarse con sus hijos. Después hay un seguro de, por ejemplo, de sepelio, de enfermedad, como les dije, de maternidad. Y ahora en este caso de y también debería haber, en otros países hay, en Paraguay no, lo que se llama un seguro de desempleo. En este caso, por ejemplo, de la pandemia, muchas personas quedaron desempleadas porque sus empresas tuvieron que cerrar, entonces quedaron en la calle y entonces su seguro, en este caso el IPS o los otros, ¿verdad?, que les mencioné, deberían darle un porcentaje, ¿verdad?, para que ellos puedan subsistir en este tiempo, ¿verdad?, en que pase la pandemia, vuelvan a conseguir trabajo y allí empiecen otra vez a aportar, ¿verdad? Pero en todo ese tiempo que ellos no trabajan, entonces se les debería ofrecer, ¿verdad? Ahora veo que el IPS está pagando, ¿verdad?, un sueldo mínimo, creo, o menos, incluso mucho menos, a las personas, ¿verdad?, que quedaron desempleadas a través de un préstamo, creo que le hizo el Ministerio de Salud, ¿verdad? Cosa que realmente, o sea, como no está contemplado dentro de la Carta Orgánica del Instituto, es todo un logro, ¿verdad? Pero no debería ser así porque, como les comento, en otros países eso es normal, ¿verdad? O sea, eso está contemplado y debería ser siempre así, ¿verdad? Entonces, la seguridad social es un concepto que nació en Alemania, ¿verdad? Los alemanes crearon este concepto y básicamente la idea es ayudarle al trabajador en los momentos de necesidad, cuando cae enfermo, en situaciones de maternidad, en situaciones de pandemia, ¿verdad?, cuando están desempleados, ¿verdad?, cuando ocurren eventos que hacen de que él no pueda trabajar, no pueda producir, entonces la seguridad social debería sostenerlo en ese momento, ¿verdad? Ese es el concepto de seguridad social. Hablamos de vestimenta, en un nivel superior está un poco la vivienda, la alimentación, ¿verdad?